Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una escena que parecía sacada de una película romántica, Kerem Bürsin se sentó frente a las cámaras para conceder la entrevista más esperada de los últimos meses. Con la voz entrecortada, el actor turco relató por primera vez, en público y sin intermediarios, cómo fue su reencuentro con Hande Erçel, la mujer con la que compartió no solo uno de los romances más comentados de la televisión turca, sino también una historia de vida. Y mientras contaba los detalles, sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. La entrevista más esperada del año. El encuentro se produjo en un plató íntimo, decorado con tonos cálidos y sin público. Kerem, vestido con un suéter gris y vaqueros, entró al set con un gesto sereno pero nervioso. La periodista le preguntó de inmediato por Hande Erçel, y entonces el silencio se hizo largo. Es la primera vez que hablo de esto, dijo antes de que su voz se quebrara. Con un pañuelo en la mano, comenzó a narrar, volvimos a hablar después de meses. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Me miró y yo solo pude decirle lo siento. Las cámaras captaron cada gesto, los ojos húmedos, las manos temblorosas y ese suspiro profundo antes de seguir hablando. En redes sociales, los fragmentos de la entrevista se hicieron virales en cuestión de minutos. ¿Cómo se gestó la reconciliación? Según explicó el actor, el reencuentro se produjo en circunstancias inesperadas. Ambos coincidieron en un evento benéfico en Estambul. Después de meses de no verse nos encontramos en el backstage. Ella estaba preciosa, como siempre, y yo estaba nervioso. Pero cuando me sonrió, sentí que todo lo malo se desvanecía, relató Kerem. Esa noche, dice, hablaron durante horas en privado y decidieron darse otra oportunidad. La confesión del actor llegó acompañada de detalles íntimos, llamadas nocturnas, mensajes sencillos que rompieron el hielo, visitas discretas a la casa de Hande y paseos por la orilla del Bósforo lejos de los paparazzi. No es fácil volver. Hay heridas, hay orgullo, pero hay algo más fuerte que todo eso, dijo entre lágrimas. El impacto emocional. Los fans estaban acostumbrados a ver a Kerem Bürsin como un hombre seguro y carismático, pero esta vez mostraba su vulnerabilidad. En un momento de la entrevista, confesó, me di cuenta de que la vida no tiene sentido sin compartirla con ella. Esta vez quiero hacerlo bien, con calma, sin presiones. Al terminar la frase, la periodista le tomó la mano y él se secó los ojos con un pañuelo. Reacciones de Hande Erçel y del entorno. Aunque Hande Erçel no ha concedido declaraciones directas tras la entrevista, fuentes cercanas aseguran que vio el programa en su casa y que se emocionó al verlo llorar. Horas después, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una foto de un atardecer con un corazón blanco, sin texto, que muchos interpretaron como una respuesta silenciosa al mensaje de Kerem. La madre de Hande, amigos comunes y excompañeros de set también reaccionaron. Un productor que trabajó con ellos dijo, siempre supe que su historia no había terminado. Kerem nunca la olvidó. En Twitter, hashtags como hashtag Kerem Hande reencuentro y hashtag lágrimas de Kerem se convirtieron en tendencia global. El fenómeno en redes sociales. Los fragmentos de la entrevista circulan en TikTok, Instagram y Twitter acompañados de música melancólica y mensajes de apoyo. Los fans escriben frases como el amor verdadero siempre vuelve y sus lágrimas lo dicen todo. Cuentas de fanclubs crearon compilaciones con las mejores fotos de ambos y textos esperanzadores. Bienvenidos de nuevo, Kerem y Hande. Planes de futuro y un nuevo comienzo. Al final de la entrevista, Kerem Bürsin fue claro, no sé qué dirá la prensa ni qué pensarán los demás. Solo sé que esta vez quiero cuidar esto como algo sagrado. No hablo de boda ni de compromisos, pero sí de dar pasos juntos con paciencia. Los rumores apuntan a que ambos planean viajar juntos al extranjero para desconectarse de la presión mediática antes de regresar a los rodajes. Se habla de un posible proyecto conjunto en televisión que mezclaría drama y comedia, como un guiño a su propia historia. Conclusión, un momento que marca un antes y un después.
Las lágrimas de Kerem Bürsin han marcado un antes y un después en la narrativa mediática de su relación con Andersel. Lo que hasta ahora eran rumores y especulaciones, se ha transformado en una confesión pública cargada de emoción. Y aunque la actriz aún no ha confirmado oficialmente la reconciliación, todo parece indicar que el vínculo entre ambos sigue vivo, esta vez con más madurez y menos focos. El público, mientras tanto, espera la siguiente escena de esta historia que parece escrita para la televisión, la aparición conjunta, la primera foto oficial y, tal vez, un nuevo capítulo en el romance que conquistó a millones. Hace un año, cuando su serie conjunta estaba en el punto más alto de popularidad, Kerem Bürsin y Andersel comenzaron a tomar caminos separados. Las agendas imposibles, los viajes, los contratos con marcas internacionales y la presión de ser la pareja del momento empezaron a desgastar la relación. En entrevistas breves, ambos evitaban hablar del otro. Kerem se refugiaba en su trabajo y en el deporte, mientras Andes se volcaba en nuevos proyectos y viajes al extranjero. La etapa del silencio. Durante meses, no hubo fotos juntos ni likes cruzados en redes sociales. Los fans se resignaron a que el cuento de hadas había terminado. Sin embargo, en círculos privados se comentaba que seguían enviándose mensajes y felicitaciones en fechas importantes. Nunca rompieron del todo la comunicación, aunque la gente pensara lo contrario, reveló un amigo cercano. El reencuentro inesperado. El giro llegó en un evento benéfico en Estambul. Gökberk Yıldırım y otros actores asistieron, pero el momento más comentado fue la aparición de Kerem y Hande en el backstage. Allí, lejos de las cámaras, se produjo un abrazo largo y silencioso. Se miraron y fue como si el tiempo no hubiera pasado, dijo una maquilladora presente en el evento. Esa misma noche, los dos salieron discretamente por una puerta lateral y, según fuentes, se sentaron a hablar hasta la madrugada. Los primeros gestos públicos. A los pocos días, en sus redes aparecieron señales. Hande subió la foto de un café al atardecer y Kerem publicó una frase sobre volver al hogar. Los fans comenzaron a especular con una reconciliación y los hashtags #Kerem Hande y #vuelve el amor empezaron a circular con fuerza. La entrevista y las lágrimas, el momento más emotivo. En la entrevista televisiva, Kerem Bürsin no solo confirmó que habían vuelto a hablar, sino que dejó entrever que había un nuevo comienzo. Hay cosas que uno no olvida. Hay miradas que no se borran. Cuando la vi, supe que no quería perderla de nuevo, dijo con la voz rota. Los espectadores vieron cómo se le humedecían los ojos y la periodista le ofrecía un pañuelo. Lejos de ocultar su vulnerabilidad, Kerem la mostró como un signo de sinceridad. Sus palabras exactas. Hande es una persona única. Aprendí mucho de ella. Hemos pasado momentos hermosos y también difíciles. Ahora quiero cuidar lo que tenemos con calma, con respeto y lejos de la presión mediática, confesó. Esa frase fue repetida en todos los portales de entretenimiento y analizada en programas de tertulia. El eco inmediato. Minutos después de la emisión, Andersel publicó en Instagram una foto en blanco y negro de un mar tranquilo con un corazón blanco. Sin palabras, pero suficiente para que sus seguidores interpretaran que era un guiño a Kerem y a su emotiva confesión. En Twitter, #lágrimas de Kerem se convirtió en tendencia global. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.